Comunicación y público que nos acompañan, muy buenas tardes. De conformidad con lo establecido en los artículos 51, fracción 2, 57 y 61, fracción 1 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 28, fracción 1 y 38, fracción 2 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, y 68 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, someto a consideración de esta honorable soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 9 y 229 del Código Penal del Estado de México, la cual tiene sustento en la siguiente exposición de motivos. De acuerdo al tratadista José Antonio Moreno Morelia, los bosques son un recurso natural cuya contribución es decisiva en el mantenimiento del ciclo de la vida y en la conservación del medio ambiente. La protección de los bosques es de suma importancia, son indispensables para la preservación de los ecosistemas, recursos acuíferos y la protección de la atmósfera. Dentro de las funciones forestales más importantes se encuentra la regulación del ciclo hidrológico, la formación y protección del suelo, la conservación del hábitat de la flora y fauna silvestre, el mantenimiento de la biodiversidad, la generación de alimentos, la contribución a la agricultura y a la ganadería y la producción maderable y no maderable. México cuenta con aproximadamente 55 millones de hectáreas de bosques y selvas que representan el 25% del territorio nacional aproximadamente. De estas, 32,5 millones de hectáreas aproximadamente son formaciones cerradas, esto equivale al 58% del total del arbolado, y 22,9 millones de hectáreas son formaciones abiertas, que representa el 42%, las cuales bien pueden incluso constituir una importante posibilidad para garantizar el abastecimiento sostenible de materia prima a la industria forestal, pudiendo lograr así la generación de empleos y un desarrollo forestal sustentable. Sin embargo, en el Estado de México, debido a un marco legal poco riguroso para la protección específica de los recursos forestales, no existe este citado desarrollo forestal sustentable y tampoco una debida prevención y vigilancia forestal, provocando así que nuestro país y nuestra entidad se encuentren en un índice de deforestación muy elevado. Dentro de las causas principales que ha provocado la deforestación de nuestros bosques se encuentra la tala ilegal y clandestina, problemática muy cuestionable en todo el territorio nacional por los fuertes intereses económicos, políticos, corrupción e irresponsabilidad administrativa y social que están de por medio. Por ello, aun y cuando dentro de los ámbitos de gobierno, las autoridades responsables en colaboración con asociaciones, ciudadanía y comunidades indígenas pueden formular, operar y evaluar programas integrales de prevención y combate a la tala clandestina, previniendo actos indebidos de uso de suelos, tráfico de especies, transporte, almacenamiento, transformación o posesión ilegal de las materias primas forestales. La realidad nos ha rebasado y las consecuencias ambientales han sido relevantes, disminuyendo la cobertura forestal a un ritmo superior al que los bosques son capaces de regenerarse. No existe una delimitación y una sanción clara, explícita y tajante para la ejecución de las referidas acciones, por lo cual sigue predominando el centralismo político en materia forestal, pues la coordinación de tales cometidos no deja de ser confusa, complicada, llena de trabas y corrupción del propio gobierno institucional, permitiendo así una decadencia forestal cada vez más preocupante.
En el Estado de México, la tala ilegal de árboles es un delito que se comete a diario con impunidad absoluta e incluso a plena luz del día. Es común observar decenas de camiones que transportan madera por las diversas carreteras de la entidad sin un control real, inspección o vigilancia por parte de las autoridades competentes. Ello debido a la complicidad de los entes públicos con la delincuencia organizada. Por ende, existe la necesidad de regular en materia de prevención, vigilancia y sanción forestal que nos permitan salvaguardar los recursos y ecosistemas forestales. Es necesario ejercitar la acción penal en contra de aquel particular o servidor público que contravenga una obligación de índole forestal que atente contra el medio ambiente, el equilibrio ecológico, los ecosistemas y los recursos forestales para ser sancionado por la autoridad competente. Actualmente el artículo 229, tercer párrafo del Código Penal del Estado de México, sanciona con una pena de 8 a 15 años de prisión y de 1,000 a 2,000 días de multa. La conducta desplegada por autores intelectuales, instigadores, a quienes obtengan un lucro indebido o a quienes controlen o inciten menores de edad para cometer el delito de tala de árboles. La pena impuesta resulta menor, a pesar de que en el supuesto jurídico que se plantea, la conducta se puede realizar a través de un tercero y en la comisión de dicha conducta pudieran vulnerarse otros bienes jurídicos tutelados, resultando evidente que no solo atenta contra el equilibrio ecológico, sino en contra de un menor de edad que por razón de su edad el Estado lo considera incapaz y vulnerable. Por tanto, se estima conveniente incrementar la penalidad para tal hipótesis, a efecto de que se imponga una sanción de 12 a 20 años de prisión y de 1,500 a 3,000 días de multa, en razón de la utilización de menores para la comisión de este delito. De ahí que se propone reubicar dicho párrafo para convertirse en la fracción 1 del cuarto párrafo del propio artículo de 229 del Código Penal del Estado de México. Por otro lado, en virtud de que la destrucción de los bosques y demás conductas previstas en el párrafo primero del mencionado artículo 229 no es privativa de los particulares, se propone adicionar la fracción quinta al párrafo cuarto de dicha disposición, con la finalidad de establecer como delito sancionable de 12 a 20 años de prisión y de 1,500 a 3,000 días multa al servidor público que autorice cambio de uso de suelo sobre un área natural protegida o reserva ecológica sin que exista causa de excepción justificada establecida en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Debe decirse que en los últimos años las reservas ecológicas y las áreas naturales protegidas han sido invadidas considerablemente por la mancha urbana, debido a que servidores públicos permiten el cambio de uso de suelo sin que se encuentren acreditadas las causas de excepción a que hace referencia la mencionada Ley General. Se subraya que son de mayor impacto las conductas desplegadas por el servidor que en un acto de corrupción permite la modificación del uso de suelo respecto de áreas que deben protegerse, y la única forma
de prevenir que los servidores públicos abusen de su cargo para atentar en contra del medio ambiente es criminalizar la conducta que implique el cambio de uso de suelo sin excepción justificada. De esta forma, no se descarta al servidor público como posible sujeto activo en la comisión del tipo penal. Finalmente, se hace notar que en el artículo 9 del Código Penal del Estado de México se establece como delito grave el cometido en contra de los productos de los montes o bosques señalado en los párrafos segundo y tercero, fracción 1, 2 y 3 del artículo 229, por lo que para armonizar la propuesta de reforma se hace necesario modificar tal dispositivo para precisar que se trata del artículo 229, párrafo tercero, en sus fracciones del 1 al 5. Por lo anteriormente manifestado, considero viable proponer la reforma al Código Penal del Estado de México para salvaguardar los recursos y ecosistemas forestales. De ahí que someto a consideración de esta legislatura la presente iniciativa para efecto de que, si se encuentra procedente, se admita a trámite para su análisis, discusión y, en su caso, aprobación. Proyecto de decreto, artículo único. Se reforman los artículos 9 y 229 del Código Penal del Estado de México para quedar como sigue. Artículo 9, se califican como delitos graves para todos los efectos legales. Voy a omitir todos los delitos graves que marca este artículo y hago mención de la fracción que se reforma y dice: el cometido contra el ambiente previsto en el artículo 229, párrafo tercero, en sus fracciones 1, 2, 3, 4 y 5. Artículo 229 dice: al particular o servidor público que sin autorización legal realice, auxilie, coopere, consienta o participe en la transportación, almacenamiento, distribución, procesamiento, comercialización, destrucción de productos de los montes o bosques, cualquiera que sea su régimen de propiedad, tenencia o posesión de la tierra, se le aplicarán de 5 a 15 años de prisión y de 500 a 1,000 días multa. Se impondrán de 12 a 20 años de prisión y de 1,500 a 3,000 días multa. Fracción 1. A los autores intelectuales, instigadores, a quienes obtengan un lucro indebido, controlen o inciten a menores de edad para cometer este delito. Fracción 2. Cuando en la comisión de este delito se empleen instrumentos como motosierras, sierras manuales o sus análogas y demás objetos utilizados para el daño y destrucción de los montes o bosques. Fracción 3. Cuando en la comisión de este ilícito se utilicen vehículos, camionetas o camiones cargados con tocones de madera. Fracción 4. Cuando en la comisión de este delito participen servidores públicos. Y fracción 5. Al servidor público que autorice cambio de uso de suelo sobre un área natural protegida o reserva ecológica sin que exista causa de excepción justificada establecida en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Transitorios, artículo primero, publíquese el presente decreto en el periódico oficial Gaceta de Gobierno. Artículo segundo, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial Gaceta de Gobierno. Lo tendrá entendido el gobernador del estado, haciéndose publique y se cumpla. Finalmente, quiero complementar
que en el Estado de México hay ciertas zonas que se consideran como críticas de tala ilegal, y entre ellas está el Nevado de Toluca, que comprende o abarca los municipios de Sinacantepec, Coatepec, Harinas y Almoloya de Alquiciras. La otra zona crítica es el Iztapopo, que comprende los municipios de Amecameca, Ozumba y Ecatzingo. La otra zona es el Cobio Crucis, que abarcan desde el municipio de Ocuilan hasta el municipio de Xonacatlán y Otzolotepec. La otra zona crítica es la subcuenca de Valle de Bravo, Temazcaltepec y Valle de Bravo. Y finalmente la reserva de la biosfera de la mariposa monarca, que colinda con el estado de Michoacán. Es un tema, yo creo que por demás delicado y sensible, pero según datos también de la Profepa y de la Semarnat, nos reflejan datos de que el autoconsumo o la madera, los productos del bosque que se usan por usos y costumbres, oscilan entre 1 metro a 6 metros cúbicos por semana. Los de pequeña comercialización, que van de 6 a 10 metros cúbicos por semana aproximadamente, y ya con la participación de la delincuencia organizada, ya trabajan los productos del bosque para la industrialización y almacenamiento, y según estos datos explotan alrededor de 25 metros cúbicos por semana, pero yo digo que esto es poco en razón al testimonio de los propios pobladores, en donde creo que es al doble o un poco más todavía. Y también comentar que desafortunadamente esta práctica se da principalmente en razón de la pobreza que existe en municipios donde hay población forestal, y más aún vemos que su estilo de vida no mejora, no cambia, y esto nos puede llevar a la conclusión que la delincuencia organizada es únicamente quien se beneficia, y la gran parte de los pobladores, a excepción de los líderes que controlan esta actividad, son los que lucran, pero en su mayoría el estado de pobreza sigue igual. De ahí también de pensar en que no solamente a través de la ley, de la fuerza coercitiva, sino también pensar en proyectos productivos en donde a la población que se dedica a esta actividad ilegal tengan la oportunidad también a través de proyectos productivos como alternativa, de manera gradual, en la cual, bueno, pues vayan dejando esta actividad y se les pueda encaminar apoyándolos de esa manera, ofreciéndoles proyectos productivos. Es cuanto, muchísimas gracias.